La Corte Suprema decide no bloquear la restrictiva ley antiaborto de Texas. El máximo tribunal de Estados Unidos decidió no bloquear la ley de Texas que prohíbe la mayoría de los abortos después de las 6 semanas de embarazo, convirtiéndose así en la normativa más restrictiva en todo el país. La Corte Suprema de Justicia, en un fallo dado a conocer un minuto antes de la medianoche de este miércoles, se negó a bloquear la ley de Texas que prohíbe la mayoría de los abortos después de las 6 semanas de embarazo. La decisión es la respuesta a una solicitud de emergencia que habían introducido ante el máximo tribunal decenas de proveedores de servicios de salud que ofrecen procedimientos seguros a mujeres que desean interrumpir sus embarazos en ese estado del sur del país. La decisión, que se cerró con un voto de 5-4, se produjo menos de un día después de que entró en vigor la vigencia de ley antiaborto más restrictiva desde que se permitió este procedimiento médico en un fallo histórico en 1973. El presidente del Tribunal Supremo, John G. Roberts Jr., se unió en desacuerdo a los 3 miembros liberales de la Corte. La opinión de la mayoría fue breve y sin firmar. Argumenta que los proveedores no habían sido claros frente a cuestiones de procedimiento complejas y novedosas. Hacemos hincapié en que no pretendemos resolver definitivamente ningún reclamo jurisdiccional o sustantivo en la demanda de los solicitantes. En particular, esta orden no se basa en ninguna conclusión sobre la constitucionalidad de la ley de Texas y de ninguna manera limita otras impugnaciones procesalmente adecuadas a la ley de Texas, incluso en los tribunales estatales de Texas. Se lee en el fallo. Con su plena vigencia, la ley de Texas se convierte así en la restricción más dramática al derecho al aborto en Estados Unidos. Biden reacciona. Este jueves, el presidente Joe Biden dijo en un comunicado que la ley es un asalto sin precedente a los derechos constitucionales de la mujer bajo la decisión Roe Wade, que ha sido la ley federal por casi 50 años. Agregó que está lanzando al gobierno entero a los esfuerzos para responder a la legislación texana, pidiendo al Departamento de Salud y Servicios Humanos y al Departamento de Justicia para que vea ¿qué pasos puede tomar el gobierno federal para asegurarse de que las mujeres en Texas tengan acceso a abortos legales y seguros? La ley de Texas prohíbe el aborto una vez que se pueda detectar un latido fetal, lo cual ocurre alrededor de las 6 semanas, antes de que muchas mujeres sepan incluso que están embarazadas. Ese es justo el tiempo en que entre el 85 y 90% de las mujeres en Texas recurren al procedimiento, con lo cual quedarían casi sin acceso a un aborto seguro. De hecho, algunas clínicas en el estado estaban negando las consultas a pacientes desde mediados de agosto como consecuencia de esta ley. El resultado es que muchas texanas se verán obligadas a tener embarazos en contra de su voluntad, aseguró la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, ACLU, el martes, antes de que se diera a conocer el fallo de la Corte Suprema. Esta ley, la SB 8, contradice el precedente de la Corte Suprema en Roe vs. Wade en 1973, que legalizó el aborto en Estados Unidos. Ese fallo se reafirmó en 1992 con el caso Planned Parenthood vs. Casey, que acordó que restringir el aborto a nivel estatal antes de la llamada viabilidad fetal es inconstitucional. La viabilidad fetal es un concepto relativo que implica que el feto pueda llegar a vivir bajo condiciones normales fuera del útero. Según los estándares estadounidenses, esto ocurre alrededor de las 24 semanas de embarazo. Cazarrecompensas. Según ACLU, otro resultado de esta ley es que a partir de ahora los individuos, incluidos los activistas en contra del aborto, sin conexión alguna con los pacientes, no solo podrán demandar a quienes crean que están realizando abortos, sino a cualquiera que pueda estar en conocimiento o ayudando a alguien a acceder al procedimiento después de las 6 semanas. Por denunciar, podrán recibir una recompensa de al menos $10,000 si tienen éxito.
Joe Biden recibió al presidente de Ucrania y le reiteró su apoyo frente a la agresión rusa. El mandatario de Estados Unidos consideró que Kiev y Washington comparten un mismo sistema de valores y ambos desean una Europa completa, libre y en paz. El presidente estadounidense Joe Biden comunicó este miércoles a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky el firme compromiso de Estados Unidos con la integridad territorial de Ucrania frente a la agresión rusa y le ofreció $60 millones en ayuda militar. El primer encuentro entre los dos líderes estuvo centrado en cuestiones de seguridad, desde el ingreso de Ucrania a la OTAN hasta el gasoducto Nord Stream 2 y pasando por las tensiones en el Donbass, escenario desde 2014 de una guerra entre el ejército ucraniano y los separatistas apoyados por Rusia. En declaraciones a periodistas antes del inicio de la reunión, el gobernante estadounidense consideró que Kiev y Washington comparten un mismo sistema de valores y ambos desean una Europa completa, libre y en paz. Estados Unidos sigue estando firmemente comprometido con la integridad territorial de Ucrania frente a la agresión rusa, afirmó Biden ante Zelensky en el despacho oval de la Casa Blanca. En respuesta, el líder ucraniano agradeció el continuo apoyo de Washington a la soberanía e integridad territorial de Ucrania y consideró que los esfuerzos deben concentrarse en el Donbass, la península de Crimea, que Moscú se anexionó en 2014, así como el Mar Negro y el Mar de Azov, que Rusia considera parte de su esfera de influencia. $60 millones para misiles y otras armas. Zelensky también agradeció a Biden los $60 millones que la Casa Blanca solicitó al Congreso el viernes, con la idea de que el paquete estuviera listo para la visita del gobernante ucraniano. Específicamente, el paquete incluye misiles antitanque de tipo Javelin, que Washington ya ha enviado a Kiev en ocasiones anteriores, así como armas letales y no letales destinadas a permitir que Ucrania se defienda más eficazmente de la agresión rusa, indicó la Casa Blanca en un comunicado tras el encuentro. Desde 2014, cuando ya estalló el conflicto con Rusia, Estados Unidos ha dado a Ucrania $2.500 millones en ayuda militar, incluyendo $400 millones solo este año. Aparte de la ayuda militar, la Casa Blanca no anunció ningún otro compromiso concreto con Ucrania. El ingreso de Ucrania a la OTAN. Biden solo dio un tímido apoyo al ingreso de Ucrania a la OTAN y no llegó a concretar cuándo podría aprobarse la solicitud. Apoyamos las aspiraciones euroatlánticas de Ucrania, se limitó a decir Biden. Zelensky había acudido a Washington con la esperanza de obtener detalles sobre el ingreso, especialmente después de que Ucrania participara en las evacuaciones masivas de Afganistán con el traslado fuera del país asiático de ciudadanos afganos y estadounidenses. Pese a la creciente colaboración de Ucrania con la OTAN, la mayor parte de los socios de la Alianza Atlántica creen que Ucrania necesita adoptar una serie de reformas políticas antes de formar parte del selecto club. Al respecto, Biden mencionó que uno de los temas de la reunión sería ver cómo Washington puede ayudar a Kiev a avanzar su agenda de reformas democráticas para integrarse completamente en Europa. Nord Stream 2. Tampoco hubo grandes anuncios en torno al polémico oleoducto Nord Stream 2 que hará llegar gas ruso a Alemania sin pasar por Ucrania, lo que priva a ese país de una importante fuente de ingresos, ya que hasta ahora la mayoría del gas ruso con destino a Europa pasaba por suelo ucraniano y Kiev cobraba a Moscú un canon de tránsito. El oleoducto apenas estuvo presente a las declaraciones que intercambiaron los dos líderes ante la prensa. Biden se limitó a decir que quiere crear un nuevo diálogo con Ucrania sobre energía y cambio climático, en línea con sus objetivos para reducir el calentamiento global. En julio, Washington y Berlín llegaron a un acuerdo para que Estados Unidos retirara su oposición al gasoducto,
algo que Ucrania recibió con cierto recelo. Una vuelta a la normalidad. Pese a la falta de grandes anuncios, la reunión tiene un gran valor simbólico porque escenifica la vuelta a la normalidad en las relaciones entre Washington y Kiev, después del escándalo que provocó una llamada telefónica en la que el ya expresidente Donald Trump, 2017-2021, pedía un favor a Zelensky.